tenemos de nuevo con nosotros a Hugo Fernández. Ya saben que, bueno, que es conspiranoico y sabe muchísimas cosas y, bueno, nos la transmite aquí de vez en cuando tiene su intervención aquí en el programa. Y primero que nada, vamos a saludarle. Muy buenas noches, Hugo. Buenas noches, Raúl, un placer volver a estar contigo. Bueno, la verdad es que es un honor, ¿no?, volver a tenerte con nosotros para, bueno, comentar temas tan interesantes que nos traes, ¿no? Y esta noche no podía ser menos, ¿no? Y vamos a hablar de lo que parece ser fue un videojuego de primeros de los 80, pero que nuestro amigo Hugo va a desvelarnos, bueno, por los secretos, ¿no?, que esconde, porque parece ser que fue una leyenda urbana. Estamos hablando del Polybius, ¿no es así, amigo Hugo? Sí, exactamente. El Polybius, como muy bien dices, Raúl, pues hay una parte de la investigación que se decanta porque todo es una leyenda urbana, ¿no? Que Polybius nunca existió realmente. Pero bueno, para hacer un poco de historia, te cuento que Polybius, si realmente existió, como también algunos investigadores pues están seguros de que fue un juego real, apareció más o menos en el año 81, 82, en la zona de Portland, en Oregón, para ser exactos, en el distrito de Lloyd. Prácticamente de la noche a la mañana, pues un nuevo videojuego apareció en los salones recreativos, en los bares y en distintos centros pues sociales de la zona, ¿no? Y lo extraño de este videojuego es que causaba pues bastantes alteraciones a los jugadores, desde vómitos, náuseas, pues incluso ansiedad, incluso amnesia. Hablan también de algún intento de suicidio relacionado con el videojuego. Y pronto, pues bueno, empezó a correrse el rumor de que probablemente este videojuego hubiese sido creado por alguna clase de organismo gubernamental, pues digamos para experimentar con los jugadores o para ver si sometidos a ciertas estimulaciones, cómo respondían pues los seres humanos, ¿no? Bueno, la verdad es que así a primera vista, ¿no? Pues bueno, como están escuchando ustedes, es un tema muy interesante. Amigo Hugo, cuéntanos un poco este juego, ¿en qué se basaba? ¿Cuál era la temática del juego? Pues la temática no está muy clara a día de hoy, Raúl, porque nadie parece recordar exactamente qué era en realidad el Polybius, ¿no? La gente que dice que llegó a jugar al videojuego, incluso la gente que llegó a decir que tuvo una copia de Polybius en su establecimiento, no recuerda exactamente cómo funcionaba el arcade, ¿no? Lo que sí está claro es que en el año 2006 apareció en una página de internet un señor llamado, o que se hizo llamar Stephen Roach, que dijo ser el verdadero creador de Polybius, y un poco pues se le hizo una entrevista y explicó de qué iba ese videojuego, ¿no? Era parecido, digamos, a una máquina de marcianitos, digamos así, una máquina de asteroides, ¿no? La típica máquina que todos vimos alguna vez de Atari, pero tenía una particularidad de que la nave no se movía, sino que se movía la pantalla alrededor, ¿no? Él, en la entrevista que concedió, pues dice que lo que habían hecho es como una especie de luna en el centro de la pantalla, de la que iban saliendo pues unas pequeñas naves espaciales que el jugador tenía que ir, pues digamos que destruyendo, y estas se colocaban dentro de la luna otra vez, haciendo como un pequeño puzzle, ¿no? Y que era, pues, bueno, una combinación de disparos y puzzle para intentar hacer un juego un poco diferente y un poco también a la vez, pues, un poco diferente, pero un poco basado en lo que había y tenía éxito, ¿no? Entonces, digamos que este era el mecanismo del juego. Dice que tuvo constancia de que en aquella época pues el juego causó algún ataque epiléptico en algún niño y que por eso se llegó a retirar. Pero hoy por hoy nadie sabe exactamente cómo era el juego de Polybius. Sin embargo, si tú buscas por la red vas a encontrar muchas páginas en las que te puedes descargar el videojuego, o lo que la gente estipula que o estima que fue el videojuego en su día, ¿no? Pero son más o menos copias del Tempest de Atari, no tiene nada que ver con Polybius, pero bueno, básicamente ese era el sistema de juego. Bueno, para los oyentes más jóvenes que estén escuchándonos, era típico, ¿no?, en la época de los 80 y mediados de los 90, bueno, pues no estábamos acostumbrados a las videoconsolas de hoy en día que cualquiera puede tener en su domicilio, ¿no? En aquella época habían salas de recreativos en donde habían unas máquinas de videojuegos, y era la única forma, ¿no?, de poder jugar a un videojuego en aquella época. No todo el mundo podía tener en sus manos una videoconsola de última generación como las que hay hoy en día en su hogar, ¿no? Amigo Hugo, Sí. sobre el tema del Polybius, ¿no? Bueno, pues estamos viendo que tiene muchísimo de fondo, ¿no? Realmente, ¿qué se esconde o qué se podría haber escondido detrás del Polybius?
Bueno, si en realidad pues escuchamos a las voces que hablaban sobre posibles, por ejemplo, pues pruebas con niños, ¿no? Como bien dices, pues antiguamente el acceso a los videojuegos que eran tan populares o incluso más que hoy en día, pues solamente podían hacerse a través de un salón recreativo, ¿no? No teníamos la tecnología casera como la tenemos hoy para jugar a esta clase de videojuegos. Tenías que ir al salón recreativo y allí jugar, ¿no? Entonces se convirtió pues en sitios donde había niños pues, de todas las edades, ¿no? Desde niños de 10 años hasta gente mayor que querían pues bueno su rato de diversión con los videojuegos. Entonces era un sitio digamos muy propicio si realmente pues algún instrumento del gobierno, muchos especulan con que la CIA, el programa MK Ultra, que seguramente muchos oyentes habrán oído hablar, y si no, pues un día, bueno, pues hablaremos del proyecto MK Ultra un poco más en profundidad, ese proyecto pues que intentaba pues experimentar con sustancias psicotrópicas y que intentaba experimentar pues con seres humanos, ¿no? A ver qué respuesta daban en diferentes estímulos. Pues puede ser un lugar muy propicio para instalar este tipo de aparatos que alterasen un poco pues la percepción o que incluso pudiesen intentar modelar la personalidad, intentar modelar pues la conducta de los individuos, ¿no? Es un sitio óptimo para hacer esta clase de pruebas con además una tecnología que prácticamente estaba en ciernes, ¿no? Nadie conocía muy bien y sabía qué repercusiones podía tener. Hay incluso investigadores o teóricos que han apuntado a que supuestamente la máquina de Polybius solo tenía un mando y un botón. Entonces, pues han llegado a creer que el mando era rociado con LSD para en el contacto con la mano durante largo periodo de tiempo, pues produjese estos efectos, ¿no? Además, la gente que recuerda o que dice recordar la máquina de Polybius dice que, bueno, había enormes colas para jugar en una máquina que creaba mucha adicción en los jugadores. Y bueno, pues ya te digo, apunta a la hipótesis de que puede haber sido algún tipo de experimento gubernamental en este sentido, porque además otro dato interesante es que los testigos o los supuestos testigos hablan de extraños personajes, extraños como hombres de negro, ¿no? Extrañas personas que se movían por aquellos salones recreativos, que comprobaban las máquinas, que visitaban por las noches sobre todo esta terminal de Polybius y hacían ajustes en ella. Entonces, bueno, hay mucha leyenda, mucha realidad, no sabemos, en torno a la máquina. Bueno, la verdad es que es un caso que, como están escuchando ustedes, bueno, pues no deja de dejar indiferente a nadie que un videojuego en aquella época, a principios de los años 80 del pasado siglo, pues bueno, crease estas leyendas, ¿no?, urbanas. Amigo Hugo, ¿qué similitud podría tener el Polybius con el Polyplay? Bueno, el Polyplay es otra máquina muy interesante también. Vamos a hablar un poquitín de ella ahora mismo. Es una máquina que nació en Alemania del Este cuando estamos hablando del año 85. Aún no estaba pues la Guerra Fría, o estaba ese telón de acero, ¿no?, que separaba la parte occidental de la parte oriental de Europa. Y esta máquina de Polyplay empezó a aparecer también en ciertos salones recreativos, en ciertos bares. Estaba fabricada por una empresa que se llamaba Beth Polytechnic, que estaba con sede en Alemania del Este. Y no sabemos muy bien qué extraños efectos causaba, pero tiene mucha similitud con el Polybius. Mucha gente habla pues de lo mismo, náuseas, de mareos, de incluso alucinaciones auditivas y audición y visuales, ¿no? Mucha gente también piensa que Polybius haya sido una derivación o una leyenda urbana que haya nacido a partir de la Polyplay, que sí sabemos que fue real, porque hoy en día sí que se conserva en muchos sitios. Incluso creo que en un museo de Londres creo que se conserva una copia de la Polyplay. La Polyplay era básicamente era un armario de madera que dentro contenía un microprocesador de 2,5 MHz fabricado en Rusia y una pequeña pantalla fabricada en Alemania que vamos, no tenía ningún dispositivo más. Muy simple en el exterior, pero cuando se miraba en el interior empezaron a aparecer cosas extrañas, ¿no? Hay una persona, creo que es en Estados Unidos, que tiene un Polyplay en un salón recreativo que tiene como una especie de museo. Ha publicado fotos y demás del dispositivo abierto, y es muy extraño porque justo la parte donde aparece el microprocesador,
pues está forrado todo con un papel metálico reflectante que no parece tener ninguna clase de utilidad, Raúl, porque no parece que sea muy óptimo ni para liberar calor ni para ninguna clase de funcionalidad. La única explicación que le pueden dar a ese panel misterioso que hay ahí reflectante es que pueda ser colocado digamos, para hacer un poco de escudo de algún tipo de alteración electromagnética, ¿no? O para no interferir en otros aparatos digamos, de manera electromagnética. Entonces, puede ser que generase este campo electromagnético que al final al jugador acabase pues afectándole en el sentido bueno, pues provocarle estas náuseas y estos mareos, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que Polyplay fue lo que en verdad existió y Polybius fue una leyenda que apareció con posterioridad al Polyplay. Otra cosa extraña que tiene Polyplay, que era una máquina que tenía 8 juegos, podías elegir entre un panel de 8 juegos, es que las luces creo que se llama el órgano de luces, el que está arriba, que tiene unas cuantas bombillitas para ver al panel de la máquina, no está conectado directamente a un cable que vaya a la corriente, está conectado a la CPU. Y esto es muy extraño porque, bueno, es como unas luces de Navidad, ¿no? Como un cable que vaya conectado a la corriente es suficiente, no tiene por qué ir conectado a la CPU. Entonces, al probar este órgano de luces, muchos, digamos que de la gente que se interesó por ver el funcionamiento del Polyplay, empezaron a notar estos síntomas de mareos, de incluso que les llamaban por su nombre. Hubo bastante, pues, misterio en torno a este funcionamiento de esta máquina tan siniestra, una máquina que además le pasó lo mismo que al Polybius, de la noche a la mañana, cuando digamos que cayó el telón de acero, el muro de Berlín, y vamos, cayó el comunismo, alguien se dedicó a hacer una purga de Polyplays y prácticamente se destruyeron todas y hoy se conservan muy pocas. No sabemos por qué motivo no se recicló la tecnología o no se usó para otra cosa, o no se guardaron, ¿no? Alguien se dedicó a destruirlas prácticamente todas. Mucha gente piensa también que está relacionado con algún tipo de prueba, pero pues por la parte soviética, con jugadores o con usuarios de videojuegos. Volviendo al Polybius, alguna de las explicaciones que, bueno, pues que hoy en día los famosos blogueros sostienen es que el origen de la leyenda del Polybius se lanzó cuando surgió al mercado el videojuego de Tempest, un juego arcade que también, bueno, pues descrito por la leyenda, tuvo problemas de algunos niños que sufrieron epilepsia y se tuvo que retirar, y a raíz de ello es cuando salió la leyenda, ¿no?, de este juego del Polybius. En todo lo que has podido recabar tú de información, ¿has podido contemplar en alguno de los momentos algún caso de, bueno, pues de epilepsia de estos jugadores que jugaban a este juego, que tuvieron, bueno, pues partes suicidas entre ellos? ¿Se ha podido recabar? ¿Hay constancia de este dato? Sí, mira, te voy a dar, por ejemplo, un dato muy interesante, porque además todos fueron en la zona de Portland, ¿no? Donde dicen que Polybius fue instalado por primera vez y donde también, como Polyplay, desapareció prácticamente de la noche a la mañana. El primer caso tenemos, por ejemplo, de un niño que se llamaba Michael López, que, como tú me dices, jugando a Tempest, pues sufrió migrañas y posteriormente un ataque epiléptico. Mucha gente entonces piensa que Polybius pudo haber sido una beta del Tempest que haya sido probada y testada y que bueno, haya causado, por ejemplo, en este chico le causó un ataque epiléptico, pero pudo haber tenido muchos más casos que no estén documentados, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, otro caso, el de Brian Mauro, que era también un chico de 12 años, que intentando batir el récord del asteroides, pues cayó enfermo después de, creo que fueron más de 20 horas de juego, ¿no? Y después tenemos también los casos muy famosos de Jeff Daniel y de, creo que se llamaba Peter Bukowski, que jugando al juego del Berserk, pues directamente fallecieron, ¿no? De un ataque al corazón murieron. Y todos estos niños fueron precisamente en la zona de Portland, donde dicen que Polybius fue instalado. Entonces, prácticamente estos casos de muertes, de enfermedad, bueno, pues de ataques epilépticos, de intentos de suicidio, como hay algunos que dicen que se produjeron, aunque no encontré ninguno de ellos, pues puede que haya ido alimentando esta especie de leyenda urbana de que algo estaba pasando con los videojuegos y que alguien estaba alterándolos, porque, como te he dicho, muchos testigos afirman de que habían visto, pues, como hombres de negro o hombres del gobierno andando por la zona de las zonas recreativas y demás. También tiene una explicación, entre comillas, o la explicación más posible es que en aquella zona
de los videojuegos de Portland en especial, pues se movía mucho, había mucho tráfico de droga, ¿no? Entonces el FBI tenía bajo lupa todos estos lugares y cada poco los visitaba, incluso dicen que instalaron cámaras, miraban pues las puntuaciones máximas de cada máquina, quién grababa con qué nombres para saber qué personas frecuentaban más los salones recreativos. Entonces puede que toda esta investigación antidroga unida a todos estos casos de, como muy bien dices, de niños que enfermaron y demás, pues todo en la misma zona de Estados Unidos haya dado lugar a esta leyenda del Polybius. También pienso que quizá alguien de la zona de Alemania Occidental haya tenido contacto o haya oído hablar de Polyplay, que como hemos dicho, sí que es una máquina real que existe, que hoy se puede ver, no es como Polybius, que prácticamente nadie conserva ningún gabinete de Polybius, ni se puede ver en ningún sitio, ni hay copia del room de Polybius. Sin embargo, de Polyplay sí. Que alguien haya ido a Portland, haya contado la historia de esta máquina que en Alemania estaba causando algún problema y todo, bueno, pues fue casi como una tormenta perfecta que se unió pues para crear esta leyenda o pensamos que esa leyenda, a lo mejor pues Polybius tiene su parte de verdad y tal vez el gobierno de Estados Unidos, la CIA, intentó en su día experimentar con esta clase de videojuegos. Por ejemplo, sabemos que uno de los científicos de cabecera del proyecto de MK Ultra, que se llamaba Frank Furman-Smith, pues era prácticamente un ciberactivista empedernido, ¿no? Y le apasionaban pues los videojuegos y todo lo que estaba relacionado con el mundo del videojuego en relación a los procesos psicológicos, ¿no? Entonces, ¿existió Polybius? ¿Fue real? ¿Fue una leyenda urbana? O, bueno, como yo siempre pienso, pues las leyendas urbanas, como cualquier mito, tienen su semilla de realidad, ¿no? Entonces, tal vez existió un Polybius algún día, el gobierno pues hizo sus pruebas, lo retiró del mercado y, bueno, pues ha quedado esa especie de leyenda de ese videojuego maldito que un día, pues bueno, invadió la zona de Estados Unidos y que de la noche a la mañana pues se retiró. La verdad es que, bueno, pues todos lo que nos cuentas, ¿no? Está, pues la verdad que bastante bien y lleno de un gran enigma. Pero yo lo que me he dado cuenta es que todos los casos de estos niños jugadores que han padecido, bueno, pues esa psicosis, esas enfermedades, esa muerte, ¿no? Los juegos que estaban jugando no era precisamente el Polybius. No, eran otros que tenían prácticamente nada que ver, o que está demostrado que estaba jugando a esos juegos, pero puede ser lo que, como te decía, que hayan alimentado esa leyenda negra, ¿no? Hoy tenemos acceso a Internet, los medios de comunicación van mucho más rápido que bueno, pues estamos hablando de principios de los 80. Había historias, yo que sé, en el patio del colegio, en cierta sala recreativa, de que un niño había muerto porque estaba jugando a los videojuegos y eso, bueno, fue creando un efecto bola de nieve que al final pues salpicó un poco a este Polybius, ¿no? Pero sin embargo sí que muchos eran de Atari y Atari también en su día pues tuvo bastante relación con el gobierno de Estados Unidos, pero bueno, ese es un tema mucho más largo que si quieres un día hablaremos de la relación siniestra, oscura que tuvo Atari, que fue, como muy bien dijiste al principio, antes no teníamos videoconsolas, Atari fue la que entró en nuestras casas, la primera, ¿no? Yo ya tengo cierta edad, recuerdo perfectamente la Atari 2600, que fue lo primero que tuvimos en casa, que fue una consola real, ¿no? Por fin los videojuegos se habían metido en nuestros hogares y esa empresa tuvo bastante relación con la CIA y con el gobierno de Estados Unidos. Cuéntanos un poco este caso, ¿no? Porque la verdad es que también es muy interesante. Pues te cuento un poco, pues mira, Atari en su día fue digamos, la pionera, como te he dicho, de lanzar pues la videoconsola doméstica, ¿no? Atari había tenido mucho éxito con los asteroides y quiso pues implementar los beneficios en las casas, ¿no? Abandonar los salones recreativos y llevarnos asteroides a nuestro hogar. Y fue, digamos, su juego de cabecera, pero a la vez tuvo varios juegos que también, bueno, pues fueron populares en su día y que, como hemos visto, pues causaron incluso muertes, ¿no? Como el Verse, o ataques epilépticos como el Tempest, por sus combinaciones de luces estroboscópicas y demás. Entonces, pues de ahí a que haya sido pues algún tipo de experimentación. Además, siempre estuvo bastante financiada por el gobierno de Estados Unidos, estuvo apoyada económicamente y Atari pues fue prácticamente pues un
un brazo muy fuerte del gobierno, pero bueno, como hoy puede ser también, pues, no sé, hoy estamos más globalizados que en los 80, pero bueno, como puede ser un poco Apple, ¿no? Que es una empresa estadounidense y bueno, pues en su día Atari recibió muchas ayudas y además, pues, intentaban bajar los precios para que cada vez hubiese más videoconsolas en los hogares, ¿no? Financiaban también mucha publicidad y muchos anuncios, financiaban, pues, hacer componentes más baratos para que cada vez fuesen más populares. Y bueno, prácticamente yo recuerdo, Andrés, yo ya tengo mis años y recuerdo que en los 80, mediados de los 80, la Atari incluso llegó a España, ¿no? Si miras un poco pues atrás en el tiempo, hay mucha tecnología de Estados Unidos que tardó muchísimos años en llegar a España. Sin embargo, pues las videoconsolas no, las videoconsolas llegaron prácticamente muy rápido por ese afán de expansión del mercado y por consolidarse como la número uno. Luego, bueno, pues Atari tuvo sus problemas financieros, hubo algunas decisiones mal tomadas como la típica leyenda, que bueno, hoy no es leyenda, por eso estas cosas de leyendas a veces nos dan en la cara y nos muestran que tiene mucha realidad, como aquel juego que decían que bueno, que había causado la quiebra de la compañía, que si se había enterrado en el desierto de Nevada y demás, que al final fue cierto, se encontró. Entonces, bueno, pues Atari al final desapareció por ciertos problemas que tuvo, pero en su día estuvo muy apoyada y el gobierno de los Estados Unidos invirtió mucho dinero en Atari, en que todos tuviésemos esa videoconsola en casa que en algunos de sus juegos, pues eso causó incluso la muerte. Datos interesantes del mundo de los videojuegos y de esa gran compañía de arcade que bueno que o a día de hoy pues ya no es lo que era en aquella época de los 80, aquellos años dorados de los videojuegos. Volviendo al tema del Polybius, te habíamos comentado antes, te habíamos preguntado que estos niños pues que jugaban a unos juegos que tuvieron, bueno, pues esas enfermedades, el tema ese de las pesadillas y bueno, todo lo que refería a los juegos que no no era el juego del Polybius, no eran otros juegos. ¿Qué similitud se encontró en aquellas fechas? ¿Cómo llega a unos sucesos de unos videojuegos que hace un efecto en unos jugadores jóvenes a relacionarlo con el Polybius? Bueno, pues yo creo que todas estas historias de los niños que iban cayendo enfermos, de los niños que iban muriendo, yo te dije solo 4 nombres, pero seguramente hay muchísimos más, Raúl. Simplemente con buscar un poco de hemeroteca, pues seguro que encontraremos cientos y cientos de niños que enfermaron o que bueno, pues tuvieron tendencias suicidas o que tuvieron alucinaciones por pasar muchas horas jugando a estas máquinas que hoy por hoy está mucho más concienciado en el sentido de que, bueno, pues digamos que tienes unas pautas que nadie cumple al final, pero bueno, que tienes unas pautas de juego, ¿no? Que tienes que jugar X minutos, que no puedes, bueno, pues exceder más, que si tienes algún tipo de problema fotosensible, tengas cuidado y demás, pero bueno, antiguamente no tenían pues prácticamente ningún tipo de legislación ni ningún tipo de control, ¿no? Se instalaban y cuantos más niños jugasen, más dinero se hacía, ¿no? Dicen que, por ejemplo, Polybius incluso en algunas de sus máquinas ofrecía partidas gratis aleatoriamente para que simplemente jugases, ¿no? Tú estabas en el salón recreativo y de repente veías que Polybius, ¡pum!, aparecía un crédito y para que, bueno, pues empezasen esa cadena de jugadores a jugar más, ¿no? Incluso hablan algunos de los que te digo que se presentan como testigos de que tuvieron Polybius en sus negocios, hablan incluso de peleas físicas entre niños por jugar a la máquina, ¿no? Entonces, bueno, pues tal vez esta fiebre de los videojuegos que empezó en los años 80, que fue una novedad total, pues eso, recopilando pues de este niño que enfermó jugando a esta máquina, de este que le pasó esto y lo otro y tal, pues nació este tipo de globalizar una idea de que los videojuegos son malos en un hombre como Polybius que, como hemos visto, tal vez nunca existió o tal vez sí, ¿no? No sabemos muy bien si Polybius es verdad o es ficción. No es como la otra máquina que hablamos, Polyplay, que sabemos que fue real porque hoy de hecho existe. Y también sabemos que causaba problemas porque, como precisamente existe, ya te he dicho que hubo gente que la testó, que estuvo jugando al Polyplay durante bastantes horas, expuesto pues a esas probables contaminaciones electromagnéticas y esas luces, y que sí constan de que sí, de que han tenido alucinaciones, incluso, ya te digo, que gente que estaba jugando y que
notaba como incluso lo llamaban por el nombre, ¿no? Entonces, todo esto, pues bueno, máquinas a lo mejor diseñadas de cierta manera y niños que les caían enfermos, pues tuvieron que focalizarse en algo y se focalizaron en un nombre que tal vez nunca existió, como Polybius, o tal vez sí. Este videojuego, o la leyenda de este videojuego, se realizaba o se lanzaba, ¿no?, al mundo a primeros de los años 80, y bueno, es una fecha que es cuando empezaba el auge de los videojuegos arcade, ¿no?, para poder jugar en los salones recreativos. ¿Piensas que esto podría haber sido una campaña, el Polybius, una campaña para favorecer los ingresos de los videojuegos arcade? Algo, estás hablando de que podría haberse algún tipo de historia viral para hacerlos más atractivos. Pues no lo sé, probablemente, ¿no? Probablemente haya sido pues un invento precisamente de las corporaciones para hacer, sabemos que todo lo que entraña un riesgo, todo lo que esté prohibido, todo lo que sea, entre comillas, peligroso, pues es atractivo también al mismo tiempo, ¿no? Puede que haya sido una campaña de marketing, como quien dice, para hacer engordar los beneficios. Puede ser. Yo estuve hace poco leyendo de que, por ejemplo, en el año, creo que fue en el 2012, hubo un salón recreativo, creo que fue, o fue no sé si fue un salón recreativo exactamente, o fue un bar, instaló para Halloween una copia de Polybius, o sea, crearon una máquina con un gabinete de los años 80, instalaron lo que se piensa que es la ROM del juego, que te digo que se puede encontrar por internet. Si alguien tiene un poco de curiosidad puede descargarse el supuesto Polybius de internet, y bueno, pues pusieron una máquina y al parecer pues causó furor, ¿no? Luego repitieron en los años sucesivos el poner Polybius simplemente por el morbo de jugar a Polybius, ¿no? Pues puede que haya sido pues un tipo de imán, ¿no?, para atraer a esta gente a estas salas recreativas y bueno, pues como tú bien dices, llenar las sacas de créditos y de dinero a la gente joven que bueno, buscaba diversión en los videojuegos. Pero sin embargo sí que es extraño pues el tema de que sí que hay máquinas de verdad, como te he dicho, que sí que causaban estos síntomas, que si Polybius fue una leyenda urbana nacida en el año, pues bueno, en los años 90, dicen que hay las primeras, en internet, las primeras alusiones ya a Polybius, que hablan de una sintomatología muy, muy rígida, ¿no? Hablan de, como te he dicho, pues de mareos, de alucinaciones, de terrores nocturnos, de pesadillas, y gente que nunca llegó a ver Polybius porque hubo en su día dos investigadores, no recuerdo ahora mismo el nombre, que intentaron hacer un documental sobre Polybius, estuvieron intentando recaudar fondos en internet, sobre todo. Esto creo que fue en el 2007, al final no consiguieron el dinero necesario, no pudieron hacer el documental, pero bueno, decían que estaban dispuestos a recorrerse todos los salones, que estaban dispuestos a recorrerse todos los almacenes buscando alguna copia de la máquina, de si realmente existió, porque en internet o en la red puedes ver alguna fotografía que aparece por Libius, no se sabe si es verdad o es un fotomontaje, pero bueno, ellos estaban dispuestos a recorrer todas las salas de Portland buscando una copia de Polybius, pero si nosotros vemos que sí que existe, por ejemplo, como te he dicho, pues copias de Polyplay, y que la gente que jugó a esta máquina describe los mismos síntomas que supuestamente Polybius causaba, estamos hablando de una época muy cercana en el tiempo también, años 80 y demás, pues puede que haya habido ciertamente una máquina que haya causado estos problemas. A lo mejor no se llamaba Polybius, a lo mejor pues era Tempest, como bien dices, o era otro tipo de videojuego, pero que alteró a los jugadores y que en algunos casos pues los llevó, como te he dicho, como el caso de estos dos chicos de Peter Bukowski y de Jeff Daniel, a morir, ¿no?, jugando a estos videojuegos. Bueno, hay firmas, ¿no?, como por ejemplo pues puede ser Sony, que también crea tanto consolas como videojuegos. En aquella época pues estaba Nintendo, también estaba Sega. ¿Qué hay detrás de Polybius? No se sabe si hay alguna marca, alguna multinacional que era la que realizaba el juego o que distribuía el juego. No, en realidad Steven Roach, el personaje que un día apareció en esta página de internet diciendo que él había sido el creador de Polybius, que él era parte de la compañía en la que se había creado, a él siempre dijo que el encargo le había venido en internet aparece América del Sur. Yo creo que está mal traducido. Yo creo que es alguna parte del sur de los Estados Unidos, probablemente Texas o ya casi rayando con la frontera de México. Él dice que alguien un día llegó a su empresa, que ellos tenían la empresa en Alemania, precisamente en Alemania, como
otra vez el sitio donde apareció por primera vez la otra máquina, ¿no? Polyplay. Ellos tenían su empresa en Alemania, él era un señor de Gales que se había mudado a Alemania por razones de trabajo, había montado ahí una empresa pues de software, se dedicaban pues, básicamente no se dedicaban a hacer videojuegos, sino que se dedicaban pues a crear componentes y a reparar componentes de ordenadores y de máquinas, ¿no? Pero bueno, recibieron el encargo de hacer este videojuego, ellos hicieron el Polybius nunca siguiendo ninguna instrucción, según palabras de este personaje que algunos dicen que bueno, que fue una persona que se inventó la historia y la contó en un foro de internet, ¿no? Pero bueno, según esta persona, ellos hicieron el videojuego sin ningún tipo de pretensión de nada, ni siguiendo ninguna directriz, ¿no? Simplemente para hacer un juego de bueno, pues entretenido y que bueno, que funcionase bien en el mercado, ¿no? Según sus palabras, eso fue lo que pasó, pero bueno, tampoco sabemos si este hombre que se identifica como Steve Jobs es cierto o no, y si la historia fue así. Y como muy bien dices, había puntas más compañías en la época que bueno, no sabemos si estaban detrás de Polybius en verdad, ¿no? También hay que recordar que los años 80, bueno, sobre todo ya finales de los 80, principios de los 90, pues fue también una época dorada en el software español, ¿no? España prácticamente y el Reino Unido estaban a la cabeza mundial, aunque a la gente más joven le parezca mentira, España era prácticamente la primera potencia mundial en la creación de videojuegos. Entonces, bueno, también tiene su historia muy negra que pasó en España con la época del software, ¿no? Hay varias muertes muy extrañas y hay también temas que nos darían para hablar un programa entero de cosas extrañas que pasaron también con desarrolladores de videojuegos en España que murieron en muy extrañas circunstancias y a veces no se sabe tan bien qué se cree. Que se me ha ¿Me cortado, oyes? que se me ha cortado, Hugo. Se ha cortado. Empieza Nada, no pasa cuando nada. estabas diciendo lo de España, que ha sido la primera potencia, aunque parezca mentira, ha sido la primera potencia mundial en videojuegos. Vale. Cuando me digas, o empiezo ya. Cuando tú quieras. Vale. Aunque parezca mentira, España pues fue prácticamente la primera potencia mundial en relación a la empresa bueno, al mundo de los videojuegos, ¿no? Y también hay muchas muertes extrañas, mucha historia negra en esta edad de oro del software español. Hay muchos desarrolladores que murieron en extrañas circunstancias, entre ellos pues creadores muy importantes de videojuegos que estaban trabajando en proyectos para empresas y que o proyectos realmente interesantes o realmente enigmáticos y que murieron, como te he dicho, pues en extrañas circunstancias o en suicidios muy extraños. Bueno, la verdad es que, como están escuchando ustedes, el mundo de los videojuegos también tiene su lado de misterio. Y bueno, esta noche, Polybius, ¿no? Que parece ser que fue un videojuego, pero que se trascendió, ¿no? Trascendió sus efectos, trascendió todo lo que ocurrió a los jóvenes que jugaban a este videojuego, pero no hay ni rastro del videojuego. No, pues probablemente alguien se haya dedicado, digamos que las personas que opinan que todo ha sido una leyenda urbana, se apoyan en el que no existe ninguna copia de Polybius para cimentar más su argumento, ¿no? Pero bueno, la parte conspiranoica o los teóricos de la conspiración piensan que no existe ningún rastro de Polybius precisamente porque alguien se dedicó a destruirlos, ¿no? Y volvemos otra vez a remitirnos al Polyplay, Raúl. Sabemos también que alguien en algún momento cuando se estaba desintegrando la Unión Soviética y Europa del Este estaba desaparecido como país para unificarse con Alemania con la Alemania Occidental y hacer lo que hoy es Alemania, alguien también en algún momento pues se dedicó a hacer una purga de polyplays y hoy ya te digo, una máquina que se estima que se fabricaron más o menos entre 500 y 1000 unidades, hoy solamente se conservan 4. Hoy es prácticamente una rareza, entonces quién sabe si alguien en algún momento pues destruyó todo lo que existe de Polybius o como estos chicos que te decía que querían hacer el documental, todavía en algún lugar oscuro de Poland, en algún almacén apartado, pues existe esa copia de Polybius que daría cuerpo a la historia. Te hablé, por ejemplo, antes, y quiero ser muy breve con la historia del juego de ET, de Atari, ¿no? El juego de ET de Atari siempre se pensó que era una leyenda urbana, que Atari había diseñado el juego de ET, se había invertido un montón de dinero y que había quebrado la empresa porque habían hecho un juego
espantoso, ¿no? Un juego totalmente horrible que no iba a tener ningún éxito en el mercado y que Atari, antes bueno, pues de comercializarlo, optó por, en el desierto de Nevada de Estados Unidos, abrir un enorme boquete y enterrar todas las copias de T. Siempre se pensó que había sido una leyenda urbana hasta hace unos años que gracias bueno, pues a un investigador se excavó en la zona en cuestión, se empezó a prospectar, se empezó a buscar, y sí es cierto, descubrieron, y hay un montón ahora de copias en internet que puedes comprar por eBay, y sí es cierto que Atari enterró toneladas de videojuegos. Otra historia que siempre se creyó que había sido una leyenda, ya digo, hasta hace un poco tiempo, que cada vez lo encontró y dijo, pues mira, aquí está la prueba de que esa historia fue verdad. A lo mejor cada vez algún día alguien encuentre esa máquina de Polybius perdida y diga, pues mira, aquí está la máquina y Polybius existió en verdad. Hasta ese momento, pues bueno, queda un poco pues en la imaginación o digamos que en ese saber popular de que había un videojuego en su día que causaba muchos problemas y que probablemente el gobierno de los Estados Unidos haya estado experimentando bueno, pues con los niños de esta zona de Oregón para saber qué pasaba cuando se exponía a distintos estímulos, ¿no? Bueno, pues mientras tanto, mientras esperamos a ver si en algún anticuario o en algún coleccionista o simplemente en eBay sale a la luz y podemos ver realmente la máquina de Polybius. Mientras tanto, bueno, pues el misterio sigue en pie, sigue ese halo de misterio envuelto en esta máquina recreativa de los años 80, en donde al parecer pues multitud de niños jóvenes que jugaban a este videojuego, pues bueno, tuvieron problemas psíquicos por causa de este juego, ¿no? Hugo, ha sido un verdadero placer haberte tenido esta noche con nosotros y que nos hayas desvelado o hayas intentado arrojar un poco más de luz, que lo has conseguido perfectamente en el tema de esta noche, en la máquina Polybius, ¿no? Ese videojuego de los años 80, de principios de los años 80. Nada, para mí ya sabes que el placer siempre es mío, Raúl, estar contigo y con los oyentes, y espero bueno, pues que haya resultado un tema interesante y bueno, pues nos vemos, ya sabes, que cuando quieras. Bueno, pues estamos preparando ya la próxima intervención de Hugo, que ya les anuncio que va a ser muy interesante. No queremos anunciarles nada, pero ya les digo que va a ser muy, muy interesante y les esperamos para la nueva intervención de Hugo y que estén con nosotros, porque la verdad que se van a sorprender muchísimo con todos los datos que nos va a aportar. Lo que sí que podemos decirles que es de un incidente que la verdad, bueno, pues aún sigue envuelto en un misterio, ¿no? Y en un gran secreto. Hugo, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Raúl. Buenas noches.